Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran... Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Oliva y estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en Koinonia Radio a través de la 1420. Sean bienvenidos. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su gracia, para poder ser instrumentos dóciles en sus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, bienvenidos. Invitamos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y que nos ayude. Bien, estamos viendo en estos temas que ya hemos iniciado en este libro, Mujer Despierta, era despertar a la fe, porque ciertamente, hermanos, muchas veces estamos dormidos y aún aquellos que decimos estar en Dios, a veces nuevamente nos dormimos, como dicen, nos dormimos en nuestros laureles, porque a veces creemos que por el hecho de estar cumpliendo con algún ministerio o estar yendo a mi grupo, a mi comunidad, a veces creemos que es suficiente, mis hermanos, pero ya nos dimos cuenta que no es suficiente, porque Dios tiene un proyecto de vida para nosotros y por eso necesitamos descubrir ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Pero hoy vamos a ver este tema, no eres un accidente, así se llama el tema de hoy, no eres un accidente. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 44:2, nos dice así: yo soy el Señor tu Creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. No temas, Jerusalén, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Aquí descubrimos en la palabra de Dios que ciertamente no somos un accidente. Y a veces hemos escuchado esa palabra cuando una madre le dice a alguno de sus hijos: es que tú eres un accidente porque no me cuidé y por eso eres un accidente. Hermanos, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Hermanos, ¿quién es más importante? ¿Tú o la hoja del árbol? Mas sin embargo, Dios en su gran misericordia sabe que esa hoja del árbol va a caer. Imagínate tú y yo
que somos criaturas, que somos hijos de Dios, que no somos un accidente. Yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras, antes, desde antes. Y quiero compartirte un testimonio que viene a mi mente. He vivido muchísimas experiencias de Dios en mi vida, de todo. No puedo decir buenas y malas porque las cosas que llamamos malas siempre sale un bien de ahí. Entonces, una de estas cosas de estos, en este caso, testimonios, ¿verdad?, que decimos buenos, ¿verdad? Cuando yo empecé a tener una relación con Dios Padre, no me era fácil tener esa relación con Dios Padre. Mi relación era con Jesucristo o con la Virgen. Siempre mi diálogo era con Jesús. Jesús esto, Jesús lo otro. Con María, mi madre, como mi madre. No entendía las razones por las cuales yo no podía tener esa relación y mucho más esa íntima relación con Dios Padre, como me lo sugerían, como me lo enseñaban, porque me enseñaban y me decían, es que tienes que orar y decirle, papá, papito, Abba Padre, te amo, Abba Padre, te amo. Pues menos le podía decir esas palabras, ni siquiera le podía decir Padre. Y entonces yo no entendía por qué yo no le podía decir Padre, menos papito. Cuando yo decía esa palabra me salía así como hipócrita, así como repetir una palabra, pero no me salía del corazón. Y entonces, un día de los que te levantas, no sé, a deshoras al baño, me levanté y yo recuerdo esa mañana que me levanté y me sentía inquieta. Y entonces, para que me comprendas este ejemplo, me sentía, no sé, como cuando veía, por ejemplo, me tocó ver mucho cuando yo tenía perritas en mi casa y se llegaba el momento de que iban a tener a sus perritos, andaba inquieta buscando dónde iba a tener a sus perros. Así yo me sentía, como inquieta. Yo quería orar, pero no sabía, me iba afuera, no estaba a gusto, me iba a la recámara, no estaba a gusto, me metí al baño, tampoco, dije, pues, ¿qué siento? Y entonces me meto a la parte de la regadera y empecé ahí, me cerré la puerta del baño y luego la cortina de donde nos bañamos. Entonces empecé a orar y entonces le dije, Señor, no entiendo lo que me pasa, pero me siento inquieta. Y entonces yo empecé a hablar con Dios Padre y yo le digo, Padre, es que yo quisiera decirte esas palabras hermosas porque tú me creaste, porque eres mi Padre y porque me amas, pero no puedo. Y entonces recordé ahí mismo, que yo antes hacía rosarios y entonces yo recordé en ese momento que a veces había unos rosarios que me salían muy bonitos porque los combinaba con diferentes colores y me gustaban tanto que decía yo, este rosario lo voy a dejar para mí porque está hermoso, está precioso. Y entonces se me vino a la mente ese recuerdo de cuando yo hacía rosarios y hasta recordaba el color del rosario que yo había escogido.
Y entonces yo sentía hasta que yo tenía el rosario en mis manos. Y entonces, en ese momento, empecé yo a orar y le dije, Señor, yo creo que es lo mismo de ti para conmigo, Señor, con este ejemplo. Cuando yo he dicho, Señor, este rosario me gusta, este rosario es mío, y así sentía yo que Dios me decía. De igual forma, yo dije las mismas palabras, esta criatura es mía, es para mí, yo la aparté para mí. Hermanos, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y ahí nos damos cuenta que somos elegidos de Dios, por Dios y para Dios. Entonces, eso es lo que somos. Somos algo maravilloso en manos de Dios. Entonces, por eso nos damos cuenta que no somos ningún accidente. Si estamos aquí es porque Dios quiso. Y a veces hemos visto ejemplos de niños, ¿verdad?, que se lo encontraron en la basura, que lo llevaron al hospital, se salvó. Pero ¿quién te dice que esa criatura va a crecer y va a ser un sacerdote, va a ser un obispo, un papa? No sabemos. Pero hay que saber que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en el segmento del Ser Mujer, tu segmento, donde el Señor quiere instruirnos, quiere guiarnos, quiere plasmar en nuestro corazón ese plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Entonces estamos viendo el tema de no eres un accidente, no somos un accidente. Tampoco Dios no juega a los dados. No eres un accidente, tu nacimiento no fue un error o un infortunio, tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento, es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus padres, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida, tal como Él quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera, conoces
cada hueso de mi cuerpo. Como ves, el Señor todo lo tenía planeado. ¿Sabes cómo fui hecho? Parte por parte, cómo fui esculpido. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuándo has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia también afirma: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. Pues la Biblia dice: de un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que debía de vivir. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió que nacieras. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genuina, exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida, tal y como Él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco Él comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, animales y plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte fue su amor. La Biblia destaca mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Entonces, hermanos, esto cuando yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a releer y lo medito, soy la mujer más feliz sobre la tierra. Y vale la pena, hermanos, todo, aún esos momentos difíciles que vivimos. Ayer compartíamos el final de un novenario a través de una celebración de la palabra, y la madre de ese muchacho que se suicidó, hermanos, esta mujer estaba fortalecida, estaba rezando rosario, estaba alabando al Señor, agarró su guitarra, hacía alabanzas y estaba dándole como el último adiós
al alma de su hijo, y precisamente con esas últimas palabras, que en este caso el diácono le sugería que dijera unas palabras, que cada quien podíamos decir algunas palabras, y entonces ella, con todo el amor de una madre, ella le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios por ese hijo que le había prestado, y que aunque ya no estaba, ella dijo: yo tengo la esperanza de que un día nos veremos en el cielo. Eran unas palabras, hermanos, en la voz de una mujer fuerte en el Señor, que más lágrimas había en los que ahí estábamos que en los de esa madre, agradecida con Dios porque le había prestado ese hijo. Y aunque fue una muerte prematura, aún así le dijo: Señor, yo espero un día gozar de tu presencia y poder ver a mi hijo en tu presencia. Reconocemos entonces que de Dios venimos y a Dios vamos. Y en este caso reconocemos que tenemos que hacer algo para poder llegar a la presencia de Dios. Y ese algo es una búsqueda constante de Dios y tratar, luchar por trabajar en nuestra santidad. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así es como Dios te ama y te aprecia. Dios no hace las cosas al azar, todo lo pensó, todo con gran precisión. Y en cuanto más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. Y es entonces, hermanos, donde podemos admirar la belleza de Dios, que a veces, ahora sí, los que han tomado autoridad de este mundo, a veces nos quieren privar, ¿verdad?, de poder disfrutar de esta naturaleza de Dios para que nosotros, sus hijos, la podamos disfrutar. Mis hermanos, ¿no es maravilloso el saber, en este caso, todo el plan perfecto de Dios para nosotros? Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso el poder experimentar la presencia de Dios a través de estas maravillosas letras que nos dice cuánto Dios nos ama. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo el día de hoy este excelente tema que se llama No eres un accidente. Por si pensabas esto, ahora sabes que no eres un accidente, que fuiste planeado por Dios y para Dios. Entonces, ya a través de estos escritos hemos visto muy claramente este maravilloso plan de Dios y de qué manera Él trata siempre de acogernos, de abrazarnos, de decirnos cuánto nos ama. Y lo estamos descubriendo a través de estas palabras que nos convencen que verdaderamente no somos un accidente, sino somos sus hijos, pensados desde toda la eternidad. Nos dice el doctor Michael Denton, investigador principal de la genética molecular humana en la Universidad de Otago, dice: toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta principal, que el cosmos en un todo especialmente diseñado con formas de vida, que el ser humano en su razón y meta fundamental, un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen un sentido y explicación en este hecho central. La Biblia apuntó lo mismo hace miles de años. Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos en un universo? Porque es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. Por lo tanto, nos seguimos preguntando, entonces, ¿es por la razón de que yo estoy aquí en este mundo? Sí, Dios nos creó para amarnos. Él te hizo para poder amarte, para poder sentir ahí su presencia, porque fuimos creados por Dios y para Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad. Así que Dios no necesita crearte. No se sentía solo, pero quiso crearte para así expresar su amor. Dios dice: a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinan canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y yo los cuidaré. Si no hubiera Dios, todos seríamos un accidente, el resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Dejarías de leer este libro
porque la vida carecería de sentido, de propósito o de significado. No habría bien ni mal ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra. Pero hay un Dios que te creó por un motivo y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido, el propósito, solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. El versículo de Romanos 12:3 nos dice que la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Entonces, podríamos resumir este tema ahora sí con unas cuantas palabras. Dios, que es amor, nos creó con amor para amarnos. Hermanos, esto es maravilloso. Maravilloso. Tal vez me puedas decir tú, bueno, tú lo dices porque tú tienes fe. Hermanos, es palabra de Dios lo que estamos viendo. Si tú crees en la palabra de Dios, le vas a creer a la palabra de Dios. También me dirás que no tienes fe. Pues también se vale. No todos tenemos la misma fe, pero sí la podemos pedir. Podemos pedir la fe para creerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Es maravilloso, hermanos. Es por eso que el Señor nos invita a que nosotros podamos invitarlo a que Él haga un proyecto de vida en nosotros. De hecho lo tiene, pero nosotros somos, hermanos, quien debemos de descubrirlo, ese plan divino de Dios. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta, hermanos, que vamos a descubrir como aquellos que se dedican a hacer pinturas, que cuando se concentran en lo que están haciendo, hacen hermosas figuras. Sobre todo aquellos que labran la piedra para formar imágenes, para formar figuras. Hermanos, están plasmando ahí, en esa imagen, todo su interés, todo su amor, todos esos sentimientos que le está causando el poder estar haciendo esa escultura. Imagínate Dios. Y es ahí donde nosotros también podemos descubrir, hermanos, que es, ahora sí, de alguna manera desagradable cuando nosotros estamos en desacuerdo con Dios, porque no nos gusta como somos. No estamos de acuerdo con la imagen que Dios ha creado. Entonces estoy inconforme, pues me voy a empezar a cambiar lo que no me gusta. Y a veces desfiguramos lo que Dios creó. Desfiguramos. Ahora sí que Dios lo reconoce, nomás porque ahí está su esencia en nuestro interior. Pero si se guiara por nuestro exterior, hermanos, hasta nos perderíamos de la presencia de Dios. Porque a veces las personas con tanta estética cambian
su fisionomía, que a veces ya nada tiene que ver de cómo eran. Se cambiaron los ojos, se cambiaron la nariz, la boca, las orejas, todo se cambiaron, todo, que al final pues quedó otra persona muy diferente. Entonces, mis hermanos, repito, y como también lo dice la palabra, Dios se fija, el hombre se fija en lo exterior, pero Dios se fija en lo interior. Es lo bueno, mis hermanos. El problema de nosotros, que hemos dejado que el mundo cambie nuestra manera de pensar. Ahí sí estamos en peligro, porque pensamos tan diferente, tan fuera de Dios, que no podemos ni siquiera entender el proyecto de Dios en nuestras vidas. No lo entendemos y mucho menos lo aceptamos. Y mucho menos cuando en este caso nos dice, es que pues la cruz, el sufrimiento es muy importante. Es muy importante que en el sufrimiento permanezcas en el Señor, que en cualquier adversidad permanezcas en el Señor. No, ¿cómo? ¿Cómo está esto? Sí, es necesario y es parte de nuestra formación. Por eso sí necesitamos, en este caso, amar la cruz de cada día como parte de nuestra formación. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos viendo hoy este tema, este maravilloso tema. No eres un accidente. Y esto nos enriquece bastante, mis hermanos, nuestra fe, y nos ayuda a abrir más nuestro corazón al Señor, a reconocer toda su grandeza, todo su amor como Dios. El saber que Él pensó desde antes de la creación, pensó en ti, pensó en mí. Él pensó en todas nuestras características, y es maravilloso saber que también nuestro ser va unido, ¿verdad?, a todas estas características que nosotros tenemos. De igual manera, nuestros dones. Es que Dios como un ser perfecto, Él no se pudo equivocar. No se pudo equivocar porque Él es perfecto. Que a nosotros no nos guste, ¿verdad?, nuestras características, esto es otra cosa. Ahora, cuando nosotros verdaderamente, hermanos, adquirimos el conocimiento de Dios y le decimos, Señor, verdaderamente agradezco el que tú hayas tenido a bien pensar en mí desde toda la eternidad y enviarme a este maravilloso plan perfecto que tú tienes para mí en este mundo. Te agradezco de todo corazón. Ahora muéstrame, Señor, cuál es ese plan perfecto que tú tienes para mí. Y es aquí donde
donde nosotros vamos descubriendo, hermanos, cuando le decimos al Señor, Señor, muéstrame el camino por donde yo habré de caminar, muéstrame lo que habré de hacer y cómo lo he de hacer, Señor. Todo lo que haga sea para darte gloria. Y es aquí donde a veces nos metemos en problemas, hermanos, porque a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que por el hecho de estar haciendo las cosas de Dios, creemos que ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo te lo comparto de una manera muy personal, ¿verdad?, que a veces yo, cuando realizo las cosas del Señor, yo tengo miedo, sí tengo miedo de no hacerlas, ¿verdad?, como Dios quiere. Por eso le digo, Señor, ayúdame, quiero ser instrumento dócil en tus manos, porque yo me voy a equivocar. Entonces es cierto, sé que también conoce el Señor mis muchas debilidades, pero el plan de Dios es que yo siga creciendo, que yo siga trascendiendo, pero no es culpa de Dios si yo no estudio, no es culpa de Dios si no pongo todo lo que esté de mi parte para hacer las cosas mejores. Entonces, estamos ya concluyendo este tema, ¿verdad? Y decíamos que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, dice que la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Y nos dice ya al final, eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso, eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios, hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quien tienes por padres, Él eligió. Eres, pese a cómo te sientas por ello, lo repito, a quien tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan, los escogió. Del Maestro llevan su sello. No fue fácil encargar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del Maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Qué maravilloso. Queremos quedarnos, hermanos, con una gran reflexión. Debemos de pensar en ese propósito de Dios para nuestra vida. Y sobre todo, como punto de reflexión, no soy un accidente. Dios me planeó desde toda la eternidad. Y recordaremos también el versículo de Isaías 44:2. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Ahora nos hacemos una pregunta. Conscientes de que Dios me ha creado de una manera singular, ¿con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando
por aceptar. Y es aquí donde nos damos cuenta, hermanos, que ahora sí, como decimos, somos como venimos de Dios, pero vivimos en este mundo donde habitamos los pecadores. Hermanos, somos como agua y aceite, el cristiano y el no cristiano. Entonces, a veces, hermanos, sufrimos por lo que el mundo nos dice, por lo que el mundo piensa, y de esta manera nos damos cuenta, hermanos, que es muy diferente lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. Y aquí ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo que piensa el mundo, bueno, eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras, ¿verdad? Y hay otras palabras mucho más feas. Haz de tu vida, ¿verdad? Y, hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar que todavía hay muchas características de nosotros que no nos gustan, pero que las debemos de someter a Dios y debemos de pedirle al Señor nos dé su gracia para poder tanto entender como aceptar que yo, Belén, así soy, soy muy diferente a las demás mujeres, pues unas como mujeres, unas más gorditas, otras más delgadas, unas morenas, unas güeras, de diferente color, de diferente raza, pero cada una con la esencia de Dios. Y entonces es aquí donde tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé su gracia de aceptarnos como somos. Señor, el mundo no me acepta, y esto lo vemos, hermanos, y si no estamos en Dios, vamos a sufrir. Es que las personas no me quieren, es que las personas no me aceptan, es que las personas así, y que nomás a esta persona porque son carismáticos, porque son alegres, porque, hermanos, cada uno tenemos diferente personalidad, pero estoy segura que nuestra personalidad tiene mucho que ver también con este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Porque no puedo, ahora sí, porque a veces, hermanos, si imitamos a otras personas en algunas características, ¿qué es lo que pasa? Nos vemos ridículas imitando a otras personas. Por eso debo de tener mi propia personalidad. Y lo vemos muy claramente. Yo te puedo decir, cuando estaba en el mundo, nada tiene que ver con la Belén que ahora está en Dios. Primeramente, la que estaba en el mundo era una Belén vulgar, porque se vestía para llamar la atención, tal vez, pero ahora, gracias a Dios, que he aprendido, y me han enseñado también, y el Señor también me ha enseñado a vestir decentemente. Entonces, mis hermanos, esto no hay más de ponernos en Dios y pedirle al Señor nos siga formando según su voluntad. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer,
es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Dios, en su gran misericordia, sabe que esa hoja del árbol va a caer. Imagínate, tú y yo, que somos criaturas, que somos hijos de Dios, que no somos un accidente. Yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras, desde antes. Y quiero compartirte un testimonio que viene a mi mente. He vivido muchísimas experiencias de Dios en mi vida, de todo. No puedo decir buenas y malas, porque las cosas que llamamos malas siempre sale un bien de ahí. Entonces, una de estas cosas de estos, en este caso, testimonios, ¿verdad?, que decimos buenos, ¿verdad? Cuando yo empecé a tener una relación con Dios Padre, no me era fácil tener esa relación con Dios Padre. Mi relación era con Jesucristo o con la Virgen. Siempre mi diálogo era con Jesús. Jesús esto, Jesús lo otro. Con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, bienvenidos. Invitamos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y que nos ayude. Bien, estamos viendo en estos temas que ya hemos iniciado en este libro, Mujer despierta, era despertar a la fe, porque ciertamente, hermanos, muchas veces estamos dormidos, y aún aquellos que decimos estar en Dios, a veces nuevamente nos dormimos, como dicen, nos dormimos en nuestros laureles, porque a veces creemos que por el hecho de estar cumpliendo con algún ministerio o estar yendo a mi grupo, a mi comunidad, a veces creemos que es suficiente, mis hermanos, pero ya nos dimos cuenta que no es suficiente, porque Dios tiene un proyecto de vida para nosotros y por eso necesitamos descubrir ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Con María, mi madre, como mi madre, no entendía las razones por las cuales yo no podía tener esa relación, y mucho más esa íntima relación con Dios Padre, como me lo sugerían, como me lo enseñaban, porque me enseñaban y me decían: es que tienes que orar y decirle: papá, papito, Abba Padre, te amo, Abba Padre, te amo. Pues menos le podía decir esas palabras, ni siquiera le podía decir Padre. Y entonces yo no entendía por qué yo no le podía decir Padre, menos papito. Cuando yo decía esa palabra me salía así como hipócrita, así como repetir una palabra, pero no me salía del corazón. Y entonces, un día de los que te levantas, no sé, a deshoras al baño, me levanté y yo recuerdo esa mañana que me levanté y me sentía inquieta. Y entonces, para que me comprendas este ejemplo, me sentía
No sé, como cuando veía, por ejemplo, me tocó ver mucho cuando yo tenía perritastros. Pero hoy vamos a ver este tema. No eres un accidente. Así se llama el tema de hoy. No eres un accidente. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 44:2, nos dice así: yo soy el Señor, tu Creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. No temas, Jerusalén, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Aquí descubrimos en la palabra de Dios que ciertamente no somos un accidente. Y a veces hemos escuchado esa palabra cuando una madre le dice a alguno de sus hijos: es que tú eres un accidente porque no me cuidé y por eso eres un accidente. Hermanos, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Hermanos, ¿quién es más importante? ¿Tú o la hoja del árbol? Mas sin embargo, bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran... Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Oliva y estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en Koinonia Radio a través de la 1420. Sean bienvenidos. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su gracia, para poder ser instrumentos dóciles en sus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles,